Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de julio en Thor era denso, pesado como una de esas antiguas mantas de lana que guardaban las abuelas en los baúles. Olía a pino y a tierra húmeda, a estiércol de vaca y a secretos. El sol caía a plomo sobre las 13 casas del pueblo. Un puñado de piedras y pizarra aferrado a la montaña como un nido de águilas. Pero aquel verano de 1995, el calor no solo apretaba en los campos y en los caminos, se sentía también en la sangre de los hombres, en el rencor que se masticaba con el pan del desayuno y se rumiaba en las largas noches de insomnio. Hacía solo 5 meses que el juez había hablado, que su voz, lejana y ajena al latir de aquellas montañas, había declarado a Josep Montaner, a quien todos conocían como Sansa, el único dueño de Thor. Dueño de las praderas, de los bosques, de los riscos que se arañaban con el cielo de Andorra. Dueño de los destinos de todos, o eso creía él. Sansa era un hombre hecho a la medida de la montaña, duro por fuera y con un corazón lleno de recovecos, como las cuevas que horadaban las peñas. Había luchado toda su vida por aquello que consideraba suyo, por la herencia de sus antepasados, por el derecho que le otorgaba el haber mantenido el fuego encendido en su hogar durante los crudos inviernos, cuando los demás huían a los valles buscando el calor de una vida más fácil. No era un hombre de muchas palabras, pero su silencio pesaba más que un discurso. Sus ojos, pequeños y vivaces, lo decían todo, hablaban de una determinación forjada en la soledad y en la desconfianza. Ahora, con la sentencia en el bolsillo, se paseaba por el pueblo con un aire nuevo, una mezcla de triunfo y de desafío. Saboreaba su victoria, una victoria que le había costado décadas de pleitos, de viajes a la ciudad, de miradas torvas y de silencios hostiles. Pero la montaña, esa amante esquiva y celosa, no se entrega a un solo hombre sin cobrar un alto precio. Y en Thor, las deudas se pagaban con sangre. Al otro lado del tablero, en la casa de enfrente, vivía Jordi Riba, el palanca. Si Sansa era la roca, el palanca era el río, un torrente de energía y de carácter indomable que chocaba una y otra vez contra la obstinación de su vecino. El palanca también amaba la montaña, pero a su manera. La veía como una fuente inagotable de riqueza, de pastos para su ganado, de madera para vender, de oportunidades para hacer negocios con los andorranos. No entendía de papeles ni de jueces, para él la única ley que valía era la de la montaña, la ley del más fuerte, la que se había escrito a lo largo de generaciones con el sudor y la sangre de los hombres de Thor. La sentencia del juez había sido para él una afrenta, una humillación que no estaba dispuesto a tolerar. Se sentía despojado, traicionado por un mundo que no comprendía y que le era hostil. Y el palanca no era hombre de quedarse de brazos cruzados. Su genio era legendario, sus estallidos de furia, temidos por todos. Más de una vez había resonado en el valle el eco de sus amenazas, promesas de muerte que flotaban en el aire como esporas venenosas. Entre estos dos colosos, como si de un antiguo drama griego se tratara, pululaba un coro de personajes secundarios, cada uno con sus propios anhelos y sus propias miserias. Estaban los otros vecinos, las familias que también se sentían dueñas de la montaña, aunque sus fuegos se hubieran apagado durante los inviernos. Miraban a Sansa con una mezcla de envidia y de resentimiento, y al palanca con una secreta admiración, esperando que él, con su fuerza bruta, les devolviera lo que consideraban suyo. Y luego estaban los hippies, un grupo de jóvenes que habían llegado a Thor buscando un refugio, un lugar donde escapar de las ataduras de la vida moderna. Vivían en una cabaña que les había cedido el propio Sansa, a cambio, decían algunos, de que mantuvieran un fuego simbólico que reforzara su posición de único habitante permanente. Eran una nota discordante en la sinfonía de odios y rencores de Thor, un elemento extraño que nadie sabía muy bien cómo interpretar. Unos los veían con simpatía, como a unos inofensivos soñadores, otros, con recelo, como a unos intrusos que no entendían las reglas no escritas de la montaña. El 30 de julio, el sol volvió a salir, indiferente a los dramas de los hombres. Pero algo había cambiado en Thor. Un silencio antinatural se había apoderado del pueblo, un silencio que no era de paz, sino de expectación. Fue uno de los hippies, un muchacho de pelo largo y ojos asustados, quien lo encontró.
Había ido a casa de Sansa a pedirle un poco de aceite, o quizás un poco de conversación, quién sabe. La puerta estaba entornada, como siempre. No había cerraduras en Thor, no hacían falta. O eso creían. El muchacho entró llamando a Sansa, pero solo le respondió el zumbido de las moscas. Un zumbido espeso, insistente, que le heló la sangre. Y entonces lo vio. El cuerpo de Sansa yacía en el suelo de la cocina, en medio de un desorden de cacharros y de suciedad. Tenía un cable eléctrico enrollado al cuello, un nudo apretado con una saña que hablaba de un odio profundo, visceral. La cara estaba amoratada, los ojos abiertos, fijos en una última visión de espanto. El dueño de la montaña, el hombre que había desafiado a todos y a todo, había sido derrotado en la soledad de su propia casa, en el corazón de su reino. La noticia corrió por el valle como un reguero de pólvora. La Guardia Civil subió por la pista de tierra, levantando una nube de polvo que parecía querer borrar las huellas del crimen. Llegaron los jueces, los forenses, los periodistas. Thor, el pueblo olvidado, se convirtió de la noche a la mañana en el centro de todas las miradas. Las cámaras de televisión hurgaban en la intimidad de sus casas, los micrófonos recogían los susurros, las medias palabras, los silencios cargados de significado. Todos eran sospechosos. El Palanca, por supuesto, fue el primero en la lista. Su enemistad con Sansa era pública y notoria. Lo interrogaron durante horas, buscaron en su casa, en sus tierras, cualquier indicio que lo delatara. Pero el Palanca era astuto, un animal de montaña que sabe cómo esconder sus rastros. Negó, gritó, insultó. Dijo que él no había sido, que lo odiaba, sí, pero que no lo había matado. Que un hombre como él no mataba por la espalda, que si hubiera querido matarlo, lo habría hecho a la cara, como un hombre. Luego las sospechas se dirigieron hacia los otros vecinos, hacia aquellos que habían perdido la montaña por la sentencia del juez. Se escudriñaron sus vidas, sus coartadas, sus posibles móviles. Pero en Thor, las coartadas eran tan sólidas y tan frágiles como la niebla que a menudo envolvía el pueblo. Todos tenían motivos para odiar a Sansa, pero nadie parecía tener la sangre fría para matarlo. O quizás todos la tenían. La vida en la montaña endurece el carácter, enseña a callar, a disimular, a esperar el momento oportuno para cobrarse las deudas. Y por supuesto, también se investigó a los hippies. Aquellos jóvenes que vivían al margen de todo, que predicaban la paz y el amor, se vieron de repente envueltos en una historia de violencia y de muerte. Se dijo que Sansa les había pedido que se fueran, que ya no los necesitaba. Se habló de una discusión, de un enfrentamiento. Se encontró una carta en casa de la víctima, una carta de uno de ellos, Miquel, en la que le reclamaba un dinero. Miquel se convirtió en el principal sospechoso. Lo detuvieron, lo llevaron al cuartelillo, lo sometieron a un interrogatorio implacable. El joven se derrumbó, se contradijo, mintió. Dijo que había estado con Sansa el día de su muerte, que habían discutido, pero que no lo había matado. Que cuando se fue, Sansa todavía estaba vivo. Pasó 14 meses en la cárcel, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas. La sombra de la duda, sin embargo, lo perseguiría para siempre. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. El crimen de Thor se fue enfriando, como el cuerpo de Sansa en la cocina de su casa. La investigación se estancó en un laberinto de testimonios contradictorios, de pistas falsas, de silencios impenetrables. El asesino, quienquiera que fuese, había sabido moverse en la oscuridad, había conocido los secretos de la montaña y de sus gentes, había actuado con la astucia de un zorro y la crueldad de un lobo. Y la montaña, la verdadera protagonista de esta historia, guardaba silencio, como siempre. Contemplaba impasible las idas y venidas de los hombres, sus pasiones desatadas, su sed de venganza, su efímera existencia. Ella, que había sido testigo de tantas cosas, de tantos secretos, de tantos crímenes sin resolver, sabía que al final, ella siempre ganaba. Los hombres pasaban, se mataban, se odiaban, pero ella permanecía, inmutable, eterna, con sus cumbres nevadas, sus bosques profundos y su silencio milenario. Con el tiempo, la vida en Thor intentó volver a la normalidad, pero ya nada fue igual. El fantasma de Sansa recorría las calles del pueblo, se sentaba a la mesa de las cocinas.
susurraba en el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. El miedo y la desconfianza se habían instalado en el corazón de sus habitantes. Todos se miraban de reojo, buscando en los ojos del otro la chispa de la culpa, el rastro de la traición. La montaña, que antes había sido un símbolo de unión, de identidad compartida, se había convertido en una herencia maldita, en una fuente inagotable de rencor. La sentencia que le había dado la propiedad a Sansa fue revocada, y la montaña volvió a ser de todos, de las 13 casas, como había sido siempre. Pero era una victoria amarga, una victoria que sabía a ceniza. El Palanca envejeció, su cuerpo se fue encorvando, pero su carácter indomable permaneció intacto hasta el final. Murió años después, en su cama, lejos de la montaña que había sido su vida y su obsesión. Se llevó a la tumba sus secretos, sus verdades, sus mentiras. Nunca se supo si fue él quien mató a Sansa o si supo quién lo hizo. Quizás, en el fondo, no importaba. El crimen de Thor no fue obra de un solo hombre, fue el resultado de una larga cadena de odios, de una herida que se había ido enconando a lo largo de generaciones. Fue el grito desesperado de un mundo que se extinguía, de una forma de vida que se resistía a desaparecer. Hoy, Thor sigue allí, en lo alto de la montaña, con sus 13 casas, sus tejados de pizarra y su silencio. Los hijos y los nietos de aquellos hombres y mujeres que protagonizaron esta historia siguen viviendo en el pueblo, o vuelven en verano, buscando las raíces de su pasado. Intentan olvidar, intentan perdonar, intentan construir un futuro sobre las ruinas del pasado. Pero la memoria es tozuda, y las montañas tienen una memoria muy larga. Y de vez en cuando, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre las peñas, a algunos les parece oír el eco de una voz que surge de las entrañas de la tierra, la voz de Sansa, el dueño de la montaña, que sigue reclamando lo que es suyo. Y entonces, un escalofrío recorre el espinazo de los habitantes de Thor, y comprenden que la historia no ha terminado, que la maldición de la montaña sigue viva, esperando su próxima víctima. Porque hay lugares en el mundo donde el pasado no muere nunca, donde las pasiones de los hombres se impregnan en las piedras y en los árboles, y donde la sangre derramada clama venganza por toda la eternidad. Y Thor, sin duda, es uno de esos lugares. La investigación oficial se cerró sin encontrar un culpable, pero en la memoria colectiva del valle, el juicio sigue abierto, y cada uno tiene su propia sentencia, su propio veredicto. Y así, entre susurros y leyendas, la historia del crimen de Thor se sigue contando al calor del fuego en las largas noches de invierno. Una historia de ambición, de odio y de muerte en el corazón salvaje de los Pirineos. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.